bienvenidos a una tertulia más, a una mesa redonda de la Asociación Pompaelo. Hoy contamos con 4 personas de reconocido prestigio y respetado criterio para hablarnos de uno de los temas en los que más debate están generando en los últimos días en España, que es la famosa cuestión de los debates a los condenados por el proceso. Tenemos por un lado a Teresa Freixas, que la definición de jurista de reconocido prestigio le viene completamente como anillo al dedo. Ha participado en muchos de los desarrollos jurídicos de la Unión Europea, incluyendo el Tratado de la Unión o la Carta de los Derechos de los Ciudadanos. Y actualmente dirige Citizens Pro Europe desde Bruselas o desde donde toque en cada ocasión. Tenemos a José Ramón Bosch, 2 veces presidente de la Sociedad Civil Catalana y actualmente uno de los promotores de Lliga Democrática. Tenemos a Elisa de la Nuez, que actualmente pilota Fundación Hay Derecho. Y tenemos a David Pérez, que es parlamentario por el Partido Socialista de Cataluña y miembro de la Mesa del Parlamento. Y nos van... ¿Me equivoco, David? Y nos van a contar Sí, sus era puntos. miembro de la mesa del Parlamento en la anterior legislatura. En la Ah, actual legislatura tengo otros cargos. Pero bueno, sí. muy bien. Pues decíamos que cada uno de ellos les vamos a preguntar qué opinan de la iniciativa, porque como el problema que tienes que no es una iniciativa concreta y completa de qué es lo que se pretende hacer con los indultos, pero de lo que sabemos, qué es lo que les parece y por qué. Haremos una primera vuelta, después una segunda con las cuestiones que genere esta y a partir de allí, pues las preguntas que se quieran plantear, principalmente a través del chat. Daremos la palabra a quien las haya propuesto. Y con ello y con un poco de suerte, hoy tenemos previsto terminar sobre las 9 por ajuste de agenda. Sin mucho más, Teresa, si quieres empezar tú. Bueno, gracias. Gracias por invitarme y por estar aquí con los amigos y con vuestro grupo habitual. A ver, yo sobre los indultos tengo un planteamiento. Claro, yo soy jurista, eso es un poco como según qué sacramentos que imprime carácter, ¿no? Y entonces tengo una manera de analizar que a lo mejor no concuerda con otras. Porque en el indulto hay que distinguir lo que sería la parte o el análisis jurídico del análisis de discrecionalidad o político, por una parte. Incluso dentro de lo que sería el análisis jurídico hay que hacer también una distinción binaria entre los aspectos formales y los aspectos materiales o institucionales. Entre los aspectos formales, pues, por ejemplo, hay una ley de indulto que es muy antigua, 150 años, pero reformada en 1988 y con otra reforma de una disposición adicional en el 2015. Es decir, que no es que, que sea una ley que, digamos, esté absolutamente desfasada porque no se ha tocado desde que se aprobó. Los ordenamientos jurídicos son así, hay leyes que duran siglos y hay otras que duran meses. Bueno, pues formalmente tiene que estar acordado por el Consejo de Ministros, firmado por el Rey. Lo puede pedir cualquiera, no hace falta que lo pida la persona afectada por el indulto. Se precisa de un informe del Tribunal Supremo en el cual tendrá que valorar cuáles son las circunstancias que pueden decantar la concesión o no concesión, teniendo en cuenta pues, el comportamiento del condenado, si se ha arrepentido, digamos, o si considera que aquello no fue correcto, porque eso del arrepentimiento a veces parece un poco religioso, no es ese el sentido del arrepentimiento desde el punto de vista jurídico. Y después, desde el punto de vista material, pero jurídico todavía, es decir, ¿qué es el indulto? Es una institución jurídica pues que tiene una función muy, muy concreta. Y esa función tan concreta es perdonar una pena de tal manera que se pueda considerar que la persona a la que se ha condonado la pena se puede reinsertar perfectamente dentro de la sociedad. Ese es el sentido del indulto, es decir, se ha considerado que esa persona, por los motivos que fueran, porque se trataba de una pena que el propio tribunal sentenciador, a veces ha pasado, ha dicho es que con las circunstancias que hay no tengo más remedio que condenar a esto, pero
yo mismo ya solicito el indulto para que se la rebajen. Esto algunas veces ha pasado. La jurisprudencia del Tribunal Supremo insiste en esta funcionalidad del indulto porque considera que es muy importante poder discernir cuál puede ser la previsibilidad de la conducta futura de la persona a la cual se le ha condenado la pena. Es decir, que hay que tener en cuenta estas cuestiones. Luego, aparte, viene ya toda la parte discrecional, porque al final quien decide es el gobierno, el Consejo de Ministros tiene que aprobar un decreto y al final lo firma el rey. El Consejo de Ministros no tiene por qué preceptivamente seguir el informe que haya hecho previamente el Tribunal Supremo. Sí que tiene un condicionante, y es que si el Tribunal Supremo ha emitido un informe negativo, el indulto nunca puede ser total, únicamente puede ser parcial. Y entonces lo que va a tener que hacer el gobierno, si es que decide otorgar indultos, es darlos, pero siempre parcialmente, porque el informe del Tribunal Supremo es demoledor en contra de que se conceda el indulto por distintos motivos. Entonces, lo único que puede hacer el gobierno es dar un indulto parcial y eso sí, tendrá que motivarlo. Tendrá que motivarlo porque eso es una exigencia que, aunque la ley lo dice explícitamente, tiene que haber una motivación, pero si se dice que va a haber una valoración por parte del tribunal que tiene que emitir el informe, pues después el gobierno, una de dos, o si esa misma valoración o la desmonta, es decir, hace una valoración en sentido contrario. Y eso lo exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo y además también hay un artículo muy bien argumentado al respecto de Tomás y Valiente, el antiguo presidente del Tribunal Constitucional que fue asesinado por ETA, en el cual describe muy minuciosamente la necesidad de motivación de la concesión de ese indulto. ¿Por qué? Pues porque en los elementos reglados y en si la motivación es correcta o no es correcta, el indulto que se conceda por parte del gobierno podría ser en su caso recurrido ante la Sala Tercera Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo. Con lo cual, pues aquí está un poco todo el cuadro que genera la discusión sobre el indulto, sobre los elementos jurídicos, sobre los elementos, digamos, políticos. La conveniencia de darlo es al gobierno a quien le compete justificarlo y habrá que ver cómo lo justifica. Muy bien, Teresa, muchas gracias. Es decir, ahora mismo ya no podría ser un indulto completo en ningún caso. Se supone, aunque no está escrito como tal en la ley, que hace falta una justificación, una argumentación de por qué lo da y es recurrible, si no te he entendido mal. Eso es. Muy bien. Mons, si quieres empezar con la argumentación de esos posibles argumentos a favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no soy jurista, soy historiador, con lo cual yo ante los conocimientos de las dos personas doctas que tenemos aquí delante como es Teresa y Elisa, me va a ser muy difícil, ¿no?, rebatir desde un punto de vista jurídico. Antes que nada, bueno, tú has dicho antes que yo había sido presidente de Sociedad Civil Catalana en dos ocasiones, efectivamente, y también fui uno de los fundadores. Yo, en buena medida, participé en lo que se llama la judicialización del proceso en Cataluña, es decir, lo que hice junto con los abogados que entonces pertenecían a la Sociedad Civil Catalana fue presentar todas las querellas y denuncias, no solamente contra los golpistas que dieron este golpe de Estado, que todos estamos, al menos yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que así fue, sobre todo el día 6 y 7 de septiembre del 2017, fueron las fechas claves, sino que también me fui hasta el Tribunal de Cuentas a presentar las querellas, que es lo que realmente ha hecho daño a la gente del procés, ¿no? Y les ha tocado lo que más les duele, que es en catalán decimos la buchaca. Pero efectivamente, hace 1 año y 3 meses aproximadamente, yo ya dejé Sociedad Civil Catalana, sigo siendo parte, pero entendí que debíamos de avanzar hacia
no la reconciliación, sino a superar lo que en este caso ha pasado aquí en Cataluña, que realmente ha sido muy grave, ha sido muy fuerte, ¿no? Yo vivo en un pueblo en el interior de Cataluña, estoy a unos 3 kilómetros de la cárcel de Lledoners. Mi familia, sobre todo por parte de mi mujer, la casa de payés que tienen está en lo que eran los antiguos terrenos de la cárcel. Me conozco la zona, por mi casa han pasado muchísima gente que ha ido a visitar a los presos, por tanto, yo no estoy secuestrado emocionalmente por digamos, por la gente que está en la cárcel, pero sí que puedo empatizar, porque a veces con el, no el enemigo, sino con el rival también tienes que empatizar, ¿no? Porque al final todos somos humanos. Dicho esto, para que quede claro que yo soy poco sospechoso de ser ya no solamente un separatista, sino lo que ahora me están acusando casi de ser un traidor a la patria por promover los indultos. Y efectivamente, junto con otra gente que formamos un proyecto, se llama Lliga Democràtica, fuimos los primeros en presentar una petición de indultos hacia las instituciones que así lo requerían, ¿no? Fue una reflexión rápida, tengo que decir que no fue fácil por nuestra parte llegar a esta conclusión, porque lo que hicieron esta gente fue dividirnos, está provocando además que Cataluña viva una decadencia, si no permanente, difícilmente recuperable, y una situación que, si no hubo una desgracia, fue porque yo creo que los constitucionalistas actuamos más con la cabeza que ellos, porque lo que buscaban precisamente era lo que ellos buscaban, era un muerto para empezar el conflicto, ¿no? Yo creo que en fin, aquello ha pasado, estamos en otro momento del llamado proceso independentista. Hoy han pasado dos cosas que yo creo que son muy importantes, ¿no? La primera, el acto que ha tenido lugar en Foment, donde han participado por un lado Pere Aragonès y por otro el presidente Pedro Sánchez, en el que ha habido una clara distensión, sobre todo por parte de Pere Aragonès, si no un reconocimiento de que la vía unilateral no lleva a ningún sitio, sino una voluntad, yo creo que clara, de buscar una salida a lo que aquí se llama el conflicto, ¿no? Pero sobre todo lo que ha habido ha sido la famosa carta al diario Ara que ha publicado Junqueras, en el que hace una petición, si no expresa, sí que él da a entender que lo de los indultos pues lo vería con buenos ojos, y lo que sí hay es una apelación clara a que el proceso unilateral es un error, ¿no? Yo creo que aquí está la gran ventaja de los indultos, que lo que se consigue precisamente es dividir a los independentistas, ¿no? Y estamos viendo ahora mismo en las redes sociales cómo Junqueras es tratado directamente de traidor, de butiflé, de persona que lo que está provocando precisamente es eso, que la gente y el mundo de Puigdemont esté muy encabronada. Si yo defiendo los indultos, no es por una cuestión de buenismo malentendido, en absoluto. Yo creo que catalán decimos que la fa la paga, ¿no? Y efectivamente no podemos discernir que unos políticos que han cometido unos delitos, además muy claramente tipificados, y en una sentencia de Marchena absolutamente ejemplar, pues puedan gozar de unos privilegios distintos a los presos comunes, para entenderlos, ¿no? Pero hemos de entender que aquí en Cataluña la sociedad está absoluta y completamente dividida. El porcentaje de catalanes que están a favor de una medida de gracia extraordinaria como esta, que efectivamente, como apuntaba la señora Freixas, depende del gobierno en función de unas premisas que le otorgue, por un lado, Fiscalía y otros órganos del Estado, deja la cosa muy clara y muy dirigida. Es decir, necesitamos salir de la ruptura, de esta situación de una división absoluta, que probablemente en Madrid no se perciba de la misma forma que yo percibo, por ejemplo, en mi localidad, que es aquí en Santpedor, al lado de Manresa, una zona básicamente nacionalista, sino independentista, donde hay un porcentaje de gente que quiere superar el procés muy alto y que sigue siendo el tema de los presos lo que todavía hace de argamasa entre una cantidad muy importante de catalanes que se sienten, si no independentistas, sí se sienten agredidos por lo que pasó por un lado y por el otro en el desgraciada tardó-otoño del 2017. Luego, si queréis, puedo razonar un poco más los motivos por los que me mueven o me han movido a pedir el indulto, pero repito, no es una cuestión de buenismo malentendido, sino una voluntad clara
de poner fin al proceso separatista, de quitarle el argumento de peso que es el hecho de que el Estado español es el represor, que solamente lo que querían era votar. Y sobre todo, hemos de ser muy conscientes de que esta gente ya está en la calle, de que esta gente ya está casi haciendo vida normal y que el hecho de ir a la cárcel en estos momentos significa más una fotografía y una campaña de agitación política que lo que hace es vehiculizar un sentimiento de castigo hacia los catalanes que son independentistas. Bueno, esto sería un poco el resumen sin entrar en más disquisiciones, pero lo que tengo muy claro es que el procés se ha acabado y lo que toca ahora mismo es reconstruir la sociedad entre todos los catalanes, entre independentistas y no independentistas. Muchas gracias, Mon. Muy bien. Queda claro, creo, por dónde va la conveniencia que ves en ello. Tanto la división entre los campos de los que quieren reconciliarse también desde el lado nacionalista respecto a los que no quieren y quitarles el juguete a los que lo ven como una herramienta de agitación. Muy bien. Elisa, si quieres cerrar la primera vuelta. No, cerrar no, que tenemos a David. Sí, no, cerrar no. No, yo, bueno, también como jurista, ¿no? Y como dice Teresa, es que esto es un poco inevitable, tenemos un sesgo, ¿no? Entonces, bueno, ya ha explicado muy bien la institución del indulto. A mí me gustaría añadir que es algo totalmente excepcional, ¿no? Yo creo que esto es una idea muy, muy básica, es decir, esto es una excepción a la regla general de que, evidentemente, las leyes se cumplen y las condenas se cumplen, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la preocupación es siempre cuando, porque como también ha dicho Teresa, y he estudiado también en la facultad, es que hay supuestos donde claramente necesidades, como dice la norma, ¿no?, de justicia, de equidad, de utilidad pública, hacen que en un caso determinado realmente es mejor que no se cumpla la pena, no se cumpla la totalidad, ¿no? Pero claro, los casos que a nosotros nos ponían en la carrera, siempre digo lo mismo, pues son los típicos casos que uno se puede imaginar, es aquella persona que era drogadicto y que había robado, pero resulta que cuando llega la condena, porque claro, los tribunales españoles tardan mucho, pues está totalmente rehabilitado y realmente el ingreso en prisión pues es un desastre desde el punto de vista de esa persona. Personas que, digamos, ya se han arrepentido y que ya quieren ya una vida diferente. Ese es el tipo de casos, ¿no? Y claro, en esos casos es donde siempre va a haber un informe a favor del tribunal sentenciador, porque el propio tribunal, que es el que está haciendo esa condena, se da cuenta que en ese caso concreto de esa persona realmente lo que procede es un indulto, ¿no? Y entonces la preocupación, ¿cuándo surge? Cuando los informes son contrarios. Porque cuando el informe es a favor, yo como cualquiera dice, bueno, esto es una excepción, es una cosa extraordinaria, es una excepción a las reglas generales, pero digamos, hay unas razones de peso que hacen que en este caso tenga que ceder, ¿no?, ese Estado de Derecho, esas leyes, a esa situación concreta. Claro, el problema es que aquí tenemos un informe absolutamente demoledor, esa es la palabra, del Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador, como es conocido, ¿no? Y eso me preocupa, porque claro, entonces ya entramos en una cuestión que es esa discrecionalidad que tiene el gobierno, que puede otorgar un indulto pese a tener en contra esos informes. Pero claro, ¿cuál es el problema de las potestades discrecionales? Siempre, no solo en este caso, pues que no se conviertan en arbitrarias. Este es el problema clásico de derecho administrativo, ¿no? Y en el caso de los indultos, cuando se dan en contra de los informes, y se han dado más, evidentemente, no es el único caso en que sería así, esa es la preocupación. ¿Por qué se da el indulto, no? Si, digamos, quienes conocen mejor el caso desde cerca pueden apreciar también, como decía Teresa, las circunstancias del caso, dicen que no se debe dar. Y aquí traigo a colación, porque lo sacamos en su momento en la Biblioteca de Derecho, no sé si os acordáis, porque hace muchos años el famoso indulto del kamikaze por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que fue un caso muy sonado. ¿Por qué? Porque tenía los informes en contra, porque el kamikaze había matado a otra persona, porque la familia del kamikaze se opuso radicalmente a que se le diera el indulto y porque se sospechaba que ese indulto se daba por razones de cercanía con las personas que llevaban la defensa, en fin, no tenía la trascendencia política, obviamente, que tiene este caso, con lo cual yo creo que sirvió bien para que la Sala Tercera, en pleno, en el recurso que se puso contra el indulto, en una sentencia muy larga y muy meditada y que tiene un montón de votos particulares, tiene 17 votos particulares, una sentencia
Empiezo un poco a hablar de esto, ¿no? Que realmente el problema de este tipo de indultos puede ser que se conviertan en arbitrarios. Es decir, que se den sin que haya realmente una razón, una coherencia lógica con respecto a lo ofrecido. Claro, esto hay también que tenerlo en cuenta. Estamos hablando siempre de conceptos jurídicos, nunca estamos hablando de conceptos políticos, porque es que, por definición, en el mundo, digamos, donde nos movemos los juristas, las razones de oportunidad, las razones políticas no están. Esto también hay que entenderlo. Incluso el otro día que estaba también en Barcelona, y que estoy totalmente de acuerdo, la sensibilidad allí es muy, muy diferente, cuando me decían, es que la sentencia del proceso es una sentencia política. Digo, si es que los jueces no manejan ese tipo de... O sea, saben que es una sentencia con una enorme repercusión política, pero se van a manejar con los conceptos jurídicos porque bien o mal es la deformación profesional que tenemos los juristas, ¿no? Y ellos consideran en esa sentencia que se da una serie de delitos que puede ser discutible y por supuesto puede ser recurrible, faltaría más, pero no hay que pensar que lo hacen con la idea de esto va a tener una consecuencia política u otra, porque eso no es así, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la preocupación que tenemos, sobre todo los juristas, pero probablemente también muchos ciudadanos, es hasta qué punto esto es un indulto por razones de oportunidad, puesto que se aparta de los informes preceptivos, por razones de conveniencia política, y que puede dar lugar a una arbitrariedad del gobierno, o como digo, en este caso, con lo cual la preocupación es un poco esto qué supone desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que esto es un riesgo grande para el Estado de Derecho, que se concedan indultos por razones de oportunidad con una trascendencia política enorme, como la tiene en este caso, en base, digamos, a estos criterios que no sé hasta qué punto, y aquí yo creo que al gobierno le va a costar motivarlos. Y cuando digo motivarlos, es motivarlos por razones de fondo, no es hacer un cortapega, ¿no? Y decir, es total, tienes que motivarlos en razones de justicia, de equidad o de utilidad pública. Y esas razones, yo escucho a Moni y me parece muy entendible lo que dice, pero es que esto difícilmente lo metes en estos conceptos jurídicos indeterminados, difícilmente, ¿no? Son otro tipo de consideraciones. Entonces, claro, como todo el mundo me dice, bueno, y entonces, vamos a ver, yo creo que efectivamente hay un problema muy grave en Cataluña, cada uno podemos tener nuestra visión de cómo ha sucedido, pero claro, yo, y ahora ya paso un poco a los aspectos más políticos, yo no sé si rebajando o debilitando lo que es el Estado de Derecho y realmente lo que ocurrió en Cataluña, en concreto los días 6 y 7 de septiembre, ¿no? Fue gravísimo, porque esto fue derogar la Constitución por las bravas, ¿no? Esto fue lo que ocurrió exactamente, por no mencionar lo que se decía allí. Allí era la construcción de un Estado iliberal, sin separación de poderes, era una cosa muy gorda, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si transmitir el mensaje de que en aras de la concordia y de la reconciliación, digamos, sacrificamos cosas tan importantes, porque esto es el fundamento, ¿no? El Estado de Derecho es el fundamento de la democracia también, tampoco nos vamos a engañar. Esto realmente es una buena idea. ¿Por qué? Porque yo oigo los argumentos y me interesa mucho oírlos. Además, sé perfectamente que la sensibilidad en Cataluña es totalmente distinta a la de Madrid, pero yo creo que en Cataluña hay un problema grave de falta de Estado de Derecho. Grave es grave. Es decir, no solo por lo que ha ocurrido en esas fechas, ¿no? Que evidentemente ya lo puso de manifiesto, pero sí en general hay un incumplimiento, bueno, diría un incumplimiento, pero damos un cumplimiento bastante laxo de aquellas normas o de aquellas leyes o de aquellas sentencias que no interesan. Hay una déficit de institucionalidad tremenda. En las instituciones son totalmente de parte, es decir, son totalmente, en este caso, independentistas. Esto se ve en un montón de, digamos, de casos. Por tanto, hay un problema grave, aparte del problema de convivencia, y un problema grave de Estado de Derecho, yo diría de Estado democrático de Derecho. Esto es lo que hay. Entonces, desde ese punto de vista, mi preocupación, y yo creo que la de muchos ciudadanos, es si esto al final no es un poco, entre comillas, darles la razón. No es tan importante el Estado de Derecho, es más importante otro tipo de consideraciones. Yo he oído también, y me parece bien, Junqueras dice, bueno, lo de la vía unilateral estuvo mal, pero claro, el problema es un poco, es que no sé si nos conformamos con demasiado poco. La vía unilateral era, como ha dicho Mon, era un golpe de Estado contra una democracia como la española, ¿no? Esto es lo que era. Bien, mejor eso que nada, ¿no? Pero realmente no sé si nos conformamos con poco. Yo en ese sentido, ya no pinto nada, lo puedo decir, yo creo que esto merecería un debate muchísimo más profundo en la sociedad española. Yo incluso no estoy a favor
de amnistías ni de leyes de punto final, pero creo que ese es el tipo de debate que habría que tener y no el de un indulto que va al Tribunal Supremo y tal. Creo que es un debate muchísimo más profundo, de más calado, que tendría que llevarse al Parlamento, a todos los parlamentos, al autonómico también, porque estamos hablando de cosas muy graves. Y resolverlo de esta forma me parece que no va a solucionar mucho. Decía Mon, es que les quitas el argumento de peso, van a encontrar otro pasado mañana, siempre tienen uno, el que sea, ¿no? España nos roba, la sentencia del Estatut, 1714, yo esto no lo veo. Ahora, a mí sí me gustaría que el compromiso o el acuerdo pasara por un reconocimiento de lo que es un Estado democrático de derecho, ¿no? Que es lo que es España con todas sus, digamos, déficits, que hay muchos, por supuesto, y muy mejorable, como todos. Y yo esto no sé si lo vamos a ver o si lo vamos a ver a corto plazo, ¿no? Y yo sé, esa sería un poco mi opinión. Aparte que yo creo que también otra cuestión importante, aquí hay una persona del PSC, estos señores están en un gobierno de coalición con la gente de Puigdemont, ¿no? Y entonces, al final podían haber elegido otra cosa y no lo han hecho, ¿no? Y no lo han hecho. Yo creo que podrían haber elegido otro tipo de alianza y no lo han hecho. Entonces yo me temo que, entendiendo perfectamente los argumentos, me preocupa mucho y tampoco estoy nada segura de que esto no vaya a ser más que algo muy a corto plazo para tirar un poquito, un par de años y no solucionemos ninguno de los problemas de fondo que hay. Muchas gracias, Elisa. Por parafrasear un poquito, a ver si te he entendido bien, la preocupación principal es que al poner, llámalo la conveniencia o la percepción de voluntad, sí, razones de oportunidad, por encima del marco legal, es casi una vuelta de tuerca al populismo. Dices, ahora mismo estamos de acuerdo en algo, la ley dice otra cosa, pero en este momento queremos otra, nos la saltamos. No sé. No sé si así o no, yo lo que quiero decir es que me parece poner en riesgo cosas muy importantes a cambio, sí, creo, de poco reconocimiento o de poca... sí, que el resultado sí, es dudoso. De poco por el otro lado, de poca cosa por el otro, para entenderlo. Muy bien. David, si quieres dar la réplica, tienes el micro ahora, perfecto. Bueno, pues gracias. Más que dar una réplica, si te parece, es poner otros argumentos también encima de la mesa. Son tan respetables las tres opiniones que he escuchado hasta ahora como la que yo voy a proponer ahora. Déjame que previamente haga una salutación muy cordial a Monbos y a Teresa Freixes. En aquellos momentos más duros estuvimos, y allí sí, yo desde la mesa del Parlamento, el día 6 y 7 de octubre, pues defendiendo el constitucionalismo de la manera que mejor supimos. Monbos también en la calle y Teresa Freixes con unos argumentos muy contundentes y con una didáctica permanente durante todo el proceso. Y sí que puedo decir, y por supuesto también con otras personas, que yo creo que de alguna manera se lo pusimos un poquitín más difícil en aquellos momentos. Efectivamente, yo soy de los que pienso que el indulto puede servir y nos puede servir a la sociedad catalana para que dejemos de hablar entre unos y otros y podamos ponernos a trabajar todos en una dirección adecuada. Los tribunales han hecho su trabajo, han decidido y han hecho su informe, un informe muy contundente, efectivamente es así, es un informe muy contundente, muy duro. Yo creo que tiene alguna carencia desde el punto de vista jurídico, es igual, no lo digo yo, lo dicen también otros juristas. Y yo creo que ahora lo que le toca al gobierno es decidir si pueden concurrir razones de justicia, equidad y utilidad pública para decidir estos indultos. ¿A quién le corresponde esto? ¿A los tribunales? No. Ahora le corresponde al gobierno. Con un informe de los tribunales ya han dicho que no lo acaban de ver, pero le corresponde al gobierno decidirlo. ¿Es posible que existan razones de justicia, equidad e interés público? Yo pienso que sí, que es posible que existan estas razones. ¿Seguro que no existe ninguna razón para que se pueda conceder este indulto? Esperemos. Esperemos a ver, como muy decían Teresa y Elisa de la Nuez,
Bueno, pues esperemos el informe del Consejo de Ministros al respecto. Tiene que ser una decisión que tiene que estar muy bien explicada y a partir de aquí veremos si existen esas razones de justicia, equidad y utilidad pública. Hay juristas en este país que ven estas razones, que ya las contemplan. ¿Existe una intención del gobierno de mantener sus mayorías o minorías parlamentarias? Claramente no. Se mire como se mire, en todas las encuestas te dicen que hay una mayoría clara en contra de los indultos dentro de la sociedad española. Menos dentro de la sociedad catalana, pero dentro de la sociedad española hay clara una mayoría. Ver esto como un sistema o como una propuesta electoral es complicado. Al final decía Elisa, nosotros hemos elegido pactar con Puigdemont. No, nosotros no hemos pactado con nadie, el PSC no ha pactado. No, me refería a Esquerra. Me refería a Esquerra. Sí, efectivamente. Ahora lo entiendo. Esquerra ha decidido pactar con Puigdemont, no ha decidido pactar con nosotros, efectivamente. Ahí le doy toda la razón a Elisa de la Cruz. Creo que Esquerra ha quedado bastante retratada en este proceso. Si se conceden estos indultos, ¿significará que hay un riesgo del Estado de Derecho? No. Yo digo con toda contundencia. No hay riesgo en el Estado de Derecho si se conceden estos indultos. No pasa nada. No va a pasar nada. ¿Las personas que hacen los indultos lo volverán a hacer? Yo no lo sé, estoy en su cabeza. Si queréis os doy mi opinión. No lo volverán a hacer. Porque no lo están haciendo ya desde hace tiempo. Porque han visto lo que hay. Porque han visto lo que pasa. Y si lo volvieran a hacer, pues volvería a pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo que pasó. ¿Lo que dieron fue un golpe de Estado en toda regla? Pues no. No dieron un golpe de Estado en toda regla. Se mire como se mire. Se mire como que se mire, lo que pasó no fue un golpe de Estado en toda regla. Esto se está repitiendo en todas muchas entrevistas y muchas tertulias. ¿Aquello fue un golpe de Estado? No, aquello no fue un golpe de Estado. Pero no porque lo diga David Pérez, porque lo dice la sentencia. La sentencia dice claramente lo que fue y en ningún caso habla de golpe de Estado. Y la sentencia, si me permitís, sobre esto, leo un párrafo, bastó una decisión del Tribunal Constitucional para que no se aplicaran las leyes de ruptura aprobadas por el Parlamento y solo hizo falta la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del 155 de la Constitución para que algunos de los procesados huyeran y los que se quedaron en España desistieran incondicionalmente de la aventura que habían emprendido. ¿El Estado fue débil? No. ¿El Estado se resintió? En absoluto. En absoluto. Se aplicó el Estado. Hombre, a ver, fue un momento difícil, fue un momento complicado. A mí me lo vais a decir que lo viví en la mesa en primera persona. Pero a ver, el Estado funcionó y funcionó de manera adecuada, se aplicó el 155 y los dirigentes en la cárcel con penas de hasta 11 años de prisión y algunos dirigentes al exilio escondidos en el maletero de un vehículo. El Estado actuó y de manera contundente. ¿Yo qué pienso? Mi opinión personal, ¿se debería conceder o no se debería conceder el indulto? Yo he pasado de pensar hace unos 15 días que seguramente no era la posición más adecuada, a pensar en este momento, pues mira, que seguramente es una oportunidad. Y lo que ha hecho hoy Junqueras, yo coincido con Elisa de la Nuez, que es poquito, que se debería haber ido un poquitín más lejos, pero para mí es importante. Junqueras denuncia la amnistía, renuncia a la amnistía y accede al indulto como paso en una determinada dirección. Renuncia a la unilateralidad. Esto es muchísimo. Esto es muchísimo. Que la parte más importante, en este momento, la parte que dirige actualmente la Generalitat y el Gobierno de Cataluña, renuncia a la unilateralidad. Y dices, hombre, es que es lo que debería ser siempre, sí, pero es que hasta hoy no lo habían dicho, que renuncian a la unilateralidad. Y que a partir de aquí se tiene que hacer todo de la mano del Estado, de la mano del Gobierno. Yo creo que es, por lo tanto, un paso en una
dirección adecuada. ¿Qué hará el gobierno? Yo no lo sé. Yo no lo sé lo que hará. No sé siquiera si lo tiene decidido o no lo tiene decidido. Pero efectivamente los indultos están encima de la mesa y es una posibilidad que nos puede servir para salir de esta situación. ¿Esto significa que los que defendemos esta posibilidad hemos dejado de ser constitucionalistas? Hombre, pues espero que no, ¿no? Porque si no, ¿esto cómo va? Espero que no. Espero que no nos digan que ya ahora ya no somos constitucionalistas y que lo que hemos hecho nosotros no ha servido de nada. Yo lo pienso así, humildemente, y mi opinión es tan respetable como la de las otras personas. ¿Los partidos políticos están actuando adecuadamente en este tema? Oye, yo defiendo mis posiciones, que cada uno haga lo que quiera. Creo que el Partido Popular se equivoca yendo a la manifestación este fin de semana de la mano de Ciudadanos y de Vox, pero es una opinión muy personal y creo que no es la mejor forma para resolver los problemas de este país que solicitar una recogida de firmas para ver si lo que se puede hacer es una cosa u otra. No hay que actuar con demagogia en estos casos. Yo pienso que hace falta más altura de miras, hace falta más creer en el Estado de Derecho, hace falta más visión de Estado y, si me permitís y acabo, creo que la posible decisión del gobierno del Estado en una determinada dirección favorable al indulto sería una decisión de Estado a largo plazo, no desde la debilidad, sino todo lo contrario. Muy bien, David, la verdad es que facilita mucho entender la postura y hay una parte con la que me quedo de tu argumentación, que es esa fe en que el Estado de Derecho aguanta este carro y algunos más en Cataluña, que yo creo que es precisamente donde está la diferencia de opiniones, por lo menos entre los presentes y entre algunos de los que lo vemos desde un poco más lejos, en el sentido que, como decía Elisa, y creo que también dijo Teresa, ya hay suficientes dudas de la eficacia de leyes y sentencias en Cataluña como para azuzarlo. Yo diría que ahí está una de las dos diferencias de opinión que veo entre las dos interpretaciones. Y otra cosa que me llama la atención es que ninguno sabemos qué tipo o qué forma tendría ese supuesto indulto, porque se ha especulado bastante, como decíamos, si iba a ser parcial, incluso antes de que salga la sentencia, si iba a ser de un modo, si iba a ser de otro, si iba a ser condicional, y llego a decir, cosa que en principio por diseño no puede ser. Pero bueno, diría que hablamos sin saber exactamente qué alcance tendría y por lo tanto es un poquito difícil saber el efecto. Si queréis, Teresa o Elisa, empezamos la segunda vuelta. ¿Tenéis algún comentario que hacer a lo que se ha dicho o os hago una pequeña pregunta que lo que estaba diciendo? Es decir, ¿hasta qué punto creéis que realmente el Estado de Derecho en Cataluña se puede permitir que una sentencia que ha tenido la importancia que ha tenido a nivel civil, político, etcétera, se ignore, se haga borrón y cuenta nueva? Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que efectivamente esa es la discrepancia fundamental. Yo no creo que el Estado de Derecho aguanta carros y carretas, no, ni aquí ni en ninguna parte, ¿no? Y yo el problema de Cataluña, insisto, que viene de lejos, que culmina en otoño de 2017, es un problema básicamente de Estado de Derecho en muchas cuestiones, ¿no? Y que luego, bueno, pues ya se pone de un relieve de una forma tan, digamos, impresionante. Yo quiero recordar además una cosa que me parece muy interesante de la sentencia. La sentencia hace una teoría que yo no comparto, que es la teoría de la ensoñación, ¿no? Es un poco estos, bueno, realmente lo que querían era negociar y tal. Yo, desde luego, es una teoría que hoy está en la sentencia y no digo nada, ¿no? Pero vamos, cuando yo hablo de golpe de Estado no digo porque la sentencia hable de un golpe de Estado, no puede hablar de golpe de Estado porque está hablando de delitos que están en el Código Penal y el golpe de Estado es un concepto jurídico político que no está en el Código Penal. Yo lo hablo en el sentido de Kelsen, ¿no? Que es este jurista famosísimo para nosotros, que es lo que es cambiar el orden democrático constitucional por una vía que no es la que está establecida. Esto es la definición para un jurista del golpe de Estado, nada más, que es un poco las famosas leyes que hemos mencionado, ¿no? Y yo lo digo porque mis amigos, sobre todo
mis amigos más de un sector se sorprenden cuando digo, pero digo, bueno, es que esto es un concepto técnico, o sea, no es que yo esté diciendo cosas, es como se define así en, digamos, la teoría político-constitucional. Digo por aclarar, y no es un problema de derechas o de izquierdas, sino es un problema un poco de marco conceptual de los juristas, ¿no? Otra cosa que yo también quería comentar, se habla, claro, pero a mí lo que sí me sorprende un poco, porque se ha dicho por David, es que esto no es una cuestión del corto plazo, de oportunismo político, pero esto choca un poco, primero con las cosas que decía el presidente del gobierno antes, que antes de, digamos, en 2019 defendía el cumplimiento íntegro de las sentencias. A mí no me parece mal cambiar de opinión, pero yo digo que esto era así antes y ahora no, y evidentemente ahora hay un gobierno en minoría que tiene los apoyos, que necesita una serie de apoyos, y esto está ahí, que no me parece mal, simplemente lo señalo. Esto es una cuestión. Y luego, por otro lado, no es tampoco muy coherente con la idea de minimizar ese impacto, porque evidentemente hay mucha gente, no en Cataluña, pero sí fuera de Cataluña, que está en contra de los indultos, e intenta minimizar el impacto llevándolo pues a un periodo, digamos, prevacacional, en fin, en un momento que la gente está pensando en otra cosa. Por tanto, sí que, digamos, parece que algo de eso hay, e insisto, me parece absolutamente legítimo. Lo que no me parece es decir esto no existe. Yo creo que sí existe la necesidad de ese apoyo parlamentario en este momento, que sí existe la necesidad de minimizar el coste político. Ahora mismo no tenemos unas elecciones encima digamos, aquí a la vuelta de la esquina, y se quiere minimizar y llevarlo a un periodo vacacional. Por tanto, esas consideraciones se hacen, y me interesa insistir mucho en que me parece legítimo hacerlas. Lo que no me parece muy razonable es decir que no existen, o que realmente esto se hace sin tenerlas en cuenta, ¿no? Y luego, con respecto a que esto es una política de Estado, hombre, las políticas de Estado hay que consensuarlas. A mí lo que me parece es que es una política de gobierno, insisto, absolutamente legítima, pero no es una política de Estado. Aquí las políticas de Estado habrá que tratar con más gente y con más partidos, y algunos de estos partidos, bien o mal, se van a manifestar hasta en la calle en contra, ¿no? Por tanto, difícilmente podemos hablar de una política de Estado, que a mí sí me encantaría ver una política de Estado en un tema tan crucial como el tema de Cataluña o el encaje territorial o cualquiera de estos temas, porque son realmente cruciales, pero no la hay. Esta es la realidad, no la hay. Hay política de partido, que no me parece mal, me parece legítimo, pero creo que eso es lo que hay. Y yo creo que por mi... y luego hay una última cuestión que sí me gustaría llamar la atención, que creo que es importante. Esto va a introducir una tensión enorme si se recurre, como parece, los indultos al Tribunal Supremo. Va a introducir de nuevo una tensión enorme entre esa legitimidad que tiene el gobierno para dar los indultos, pese a que tiene los informes en contra, con que los tiene que fundamentar, ya hemos explicado, y ese papel que tiene el Tribunal Supremo de revisar si esa concesión es o no arbitraria. A mí esto me recuerda lamentablemente al choque de legitimidades que ya vivimos con la famosa sentencia del Estatut. Es decir, por un lado se aprueba el Estatut, se ratifica, luego llega el Tribunal Constitucional 4 años más tarde. En fin, esto fue un desastre, y cualquiera de los que estábamos al tanto sabíamos que iba a ser un desastre, porque es contraponer dos legitimidades que en principio deberían, digamos, no contraponerse, porque esto de verdad que tiene coste, o sea, tiene coste, y tiene coste institucional. Yo con esto termino, que me enrollo mucho, pero a mí sí me preocupa mucho el coste para el Estado de Derecho, me preocupa mucho el coste institucional. Yo creo que estas cosas, ojalá que, como decís, sea una oportunidad y mejoren, pero hay que ser muy conscientes del coste que tienen, y es un coste muy grande. O sea, lo que no podemos decir es que no hay coste para el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho aguanta carros y carretas, porque eso no es verdad, ni aquí ni en ninguna parte, y ojalá de verdad que todo esto sirva para algo, porque si no estamos asumiendo un coste muy, muy grande. Esta es mi opinión. Muchas gracias, Elisa. Sí, me has interpelado. Dos cuestiones. Una, va a tener bastante trabajo el gobierno para justificar la concesión del indulto, sobre todo en 3 puntos. Porque el propio Tribunal Supremo y toda la doctrina que existe al respecto señala que el indulto es una medida de naturaleza individual y que no es un instrumento que pueda servir para solucionar problemas políticos. De entrada, es una medida de gracia individual. Al ser individual,
significa que tiene que estar individualizada sobre todas y cada una de las personas y que en cada una de ellas hay que analizar si se dan los requisitos suficientes como para que esa oportunidad histórica, etcétera, incline a concederlo. ¿Y por qué va a ser difícil? Pues porque a pesar de que no es necesario que los condenados sean los que pidan el indulto, y lo puede pedir cualquier otra persona, ellos, además de no haberlo pedido, excepto uno que contestó al Tribunal Supremo cuando éste pregunta para subsanar aquello de que, bueno, si no lo ha pedido es que a lo mejor es que no lo quiere, es que a lo mejor se opone a que se tramite, porque esa medida, al ser individualizada, tiene que contar con la aquiescencia de la persona. Es decir, ¿cómo vamos a indultar a alguien que no quiere ser indultado, que lo rechaza y que luego dice, no, pues yo no salgo de la cárcel? Eso podría ser. Entonces, cuando el Tribunal Supremo pregunta a cada uno si lo va a aceptar o no lo va a aceptar, pues aparte de que la gran mayoría ni contesta cuando se le da la oportunidad para poder decirlo, y uno dice que, vamos, que él no estaba allí cometiendo ningún delito, el señor Cuixart, sino que estaba ejerciendo un derecho y que por lo tanto, bla, 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 bla. Es decir, que se opone radicalmente. Entonces, esto es muy difícil de enervar, es muy difícil de argumentar en contra. Y luego también sobre el tema ese del no rechazo de la conducta delictiva. Pero claro, fijémonos ahora en todo esto. Resulta que el indulto estamos justificándolo, algunos están justificándolo diciendo, mira, con esta carta de Junqueras pues ya se ve que quiere ir por otro camino, que rechaza la vía unilateral, que tenían un planteamiento equivocado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es que solamente se va a poder conceder el indulto a Junqueras? ¿Los otros qué dicen al respecto? Aún no se han posicionado. A lo mejor resulta que los otros sí que son de aquellos que dicen «ho tornarem a fer». Y Junqueras es el único que se descuelga. El indulto es medida individual, hay que individualizarlo caso por caso. Y por lo tanto eso es importante. Y segunda cuestión, yo con el tema este de los indultos me da un poco la impresión de que es una cortina de humo. Y me explico. Y ahora ya me voy un poco, no fuera del razonamiento jurídico, porque también lo voy a introducir, pero sí me voy más a otro tipo de planteamientos. Si solamente estuviéramos discutiendo los indultos para que se terminara el problema de Cataluña, podríamos decir, bueno, vamos a entrar por ahí a ver qué pasa. Porque esto también lo he oído, han dicho, es la única manera de solucionar el problema de Cataluña. Hombre, no, si fuera la única manera no habría todo lo que viene después. ¿Por qué? Pues porque mientras estamos hablando de los indultos y estamos aquí devanándonos los sesos, dando argumentos con todo esto, resulta que no estamos pensando en que, en el fondo, lo que se pretende, además de los indultos, que eso es la puerta el detonante, la puerta de entrada, es, y sobre los cuales estamos discutiendo, porque en el fondo lo que estamos haciendo es interpretaciones jurídicas al respecto. El gobierno hará una interpretación, nosotros haremos otra interpretación, otros harán otra interpretación, pero a fin de cuentas se trata de una institución jurídica regulada por la ley sobre la cual caben distintas interpretaciones. Pero lo que va a venir después no está regulado jurídicamente. No está regulada ninguna mesa de negociación. Está completamente fuera del sistema jurídico constitucional de una mesa de negociación. La cosa es que haya reuniones entre gobernantes, entre políticos, etcétera, pero una mesa de negociación no está regulada. Tenemos las comisiones bilaterales, que esas sí están reguladas y podrían servir. ¿Por qué no se utiliza la comisión bilateral Cataluña-España como órgano en el cual se pueden hablar esta serie de cuestiones? ¿Será porque en la comisión bilateral no está solamente el secesionismo y el gobierno? Me pregunto yo, no sé, quizás es un argumento. Pero no entiendo por qué, si tenemos un instrumento que puede servir para hablar sobre los temas que conciernan a una entidad autonómica y al Estado, no se utiliza aquello que el ordenamiento jurídico ya tiene previsto para ello. Y si lo que se discute ahí afecta también al resto de comunidades autónomas, tenemos la conferencia de presidentes y tampoco se la utiliza. ¿Por qué?
¿Por qué estamos basando esta serie de cuestiones en órganos alegales? Aquí, esto sí que es un ataque grave al Estado de Derecho. Se están sustituyendo los organismos legalmente previstos por otros que no tienen ningún tipo de regulación y que, por lo tanto, lo que se haga y lo que se diga en ellos no puede vincular absolutamente a nadie. A nadie. Claro, esto además en el marco en el cual siempre se está planteando que eso será la solución para Cataluña, es decir, como si Cataluña fuera una única sensibilidad. Pero Cataluña, afortunadamente, es muy rica y es muy plural, y hay muchas sensibilidades en ellas. Por lo tanto, sería preciso también que cuando se hablara de toda esta serie de cuestiones, todas aquellas sensibilidades que existen en Cataluña, ya sea a nivel de partidos políticos, ya sea a nivel de representación política, ya sea a nivel también de sociedad civil, estuvieran presentes en el debate. ¿Por qué no están presentes? ¿Por qué el debate se sitúa en Cataluña, España, siendo España solo gobierno español y Cataluña solo gobierno catalán y, digamos, con militones? Esto es algo que yo no acabo de entender, si es que realmente lo que queremos es llegar a una solución que tiene que venir un día u otro, pero que tiene que ser una solución que goce del máximo consenso posible, porque este es un problema no únicamente menor, sino que es un problema de Estado que tiene que ser resuelto, como decía Elisa de la Nuez, en con el máximo debates consenso. y en acuerdos que sean realmente de Estado. Muchas gracias. Teresa, si te parece, damos un momento la palabra a Mon, que si no se va a tener que ir sin darnos su réplica. Intervención. Hay al hilo de lo que decía precisamente Teresa, todas estas actitudes, todas estas cosas que están pasando, que se están planeando, ¿hasta qué punto crees que va a valer para algo? Es una pregunta que tenemos, estoy intentando hilarla porque no vamos a tener tiempo luego de planteártela. ¿Hasta qué punto crees que este hipotético indulto va a cambiar las actitudes, va a valer para algo, para que se reconduzca la actitud de los partidos en resumen separatistas, para que se pueda encauzar ese diálogo de Estado y no simplemente lo que tenemos ahora? Bueno, primero creo que hemos tenido un debate a dos niveles, ¿no? Por un lado jurídico eminentemente por parte de Elisa y Teresa y más político por parte de David y mío, ¿no? Esto por un lado, y es difícil, ¿no? Compaginar, y entiendo además los argumentos jurídicos que han expuesto, Es ¿no? precisamente el problema de este caso es que los junta. Sí, no, si fuera una cosa sencilla. Sí, no, es muy complejo, ¿no? Yo primero creo que el problema del indulto es que no se puede conceder sin una estrategia, porque es un acto político, ¿no? Yo creo que hay un error de partida por parte del gobierno de España, en este caso cuando habló Pedro Sánchez de venganza, ¿no? Y yo creo que ahí buena parte del error, y con toda la campaña que se está haciendo en contra de una medida de gracia, efectivamente, pero que es un acto político que creo que es de mucha enjundia. Es el primer error. El segundo error, creo que, como apuntaba tanto Elisa como Teresa, esto es un acto de Estado y tendría que estar de acuerdo aquí tanto el PSOE como el Partido Popular, ¿no? Que es el mainstream en España, y que ante una situación tan terrible como la que se ha vivido, ¿no? Porque el problema de España es Cataluña y el nacimiento de Vox es debido a Cataluña, y todo lo que tenemos y tendremos en buena medida viene por parte de la desestabilización catalana. Es decir, tenemos una crisis institucional de primer grado con el tema de la monarquía, tenemos una crisis sanitaria de primer grado con la pandemia, tenemos una crisis en fin, demográfica con el tema de la inmigración. En fin, tenemos muchas crisis, pero luego también está, si me permitís, yo creo que me están llamando de la radio. Coge, sí. Sí, no, lo voy a colgar un momentín, esperaré un segundín. Pero yo creo que básicamente lo que hay que hacer es trabajarlo desde la política, ¿no? Y en este punto lo que se necesita sobre todo es un contrarrelato muy claro. Oiga, los constitucionalistas hemos ganado en Cataluña, están en la cárcel esta gente, otros se han ido, se han fugado, es verdad. Luego ha habido unas elecciones, han ganado unos partidos independentistas que ya están diciendo que no lo van a volver a hacer de la vía unilateral. Yo creo que esa es la gran victoria
historia. Luego hay mucho trabajo que hacer porque el proceso independentista que lleva Pujol implementando desde hace 30 años, a partir de la hoja de ruta que él explicó en el famoso programa 2000, lo ha ido cumpliendo a rajatabla. Es decir, esto no viene ahora de que si Pedro Sánchez quiere o no lo quiere los indultos, esto viene de mucho atrás, cuando el Estado nos ha abandonado a los catalanes. Pero esto es otro debate absolutamente distinto. Y yo lo que planteo es, oiga, aquí para desinflamar el movimiento independentista, sobre todo, lo que tenemos que hacer es empezar a generar un relato ganador. Y ese relato ganador lo tenemos que hacer los constitucionalistas. Y es muy claro decir, oiga, señores, váyanse ustedes a su casa. Ya no les queremos más pagar, estar en la cárcel, porque al final hacen mofa y befa. Váyanse ustedes a su casa. Y como ha dicho David Pérez, y si lo vuelven a hacer, es que volverán a ir a la cárcel. Ya se ha acabado. Y vayamos a hacer un relato ganador realmente, que sea contundente y claro. Me tendréis que disculpar porque me están llamando insistentemente desde la radio, que me he comprometido desde hace un par de días y no quería dejarlo. Aprovecho para saludaros a todos vosotros y lamentar la salida así tan abruptamente. Muchas gracias por tu tiempo y por tus opiniones. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. David, creo que te toca cerrar la primera vuelta. En primer lugar, a ver, yo niego que haya aquí dos seguro. debates, un debate jurídico y otro debate político. No es verdad. Estamos todos hablando de lo mismo. Y cuando Teresa Freixes habla de la cortina de humo, yo creo que hace un debate, un análisis más político que jurídico. ¿no? Y cuando habla de las decisiones, o cuando Elisa de la Cruz habla de la necesidad de consensuar las decisiones de Estado, creo que es un análisis más político que jurídico, que comparto además. Cualquier decisión de Estado se tiene que consensuar con el principal partido de la oposición. Hombre, pues sería de desear. Si no está consensuada, no es una decisión de Estado. Hombre, ¿eso dónde lo pone? ¿Eso dónde lo pone? Eso es la teoría constitucional. No. Sí, ¿Eso dónde lo pone? Es, o sea, una decisión de Estado tiene que estar consensuada por el primer partido de la oposición. No es verdad. Tiene que ser una política que se pueda mantener, gobierne quien gobierne. Eso es una decisión de Estado. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero que como condición para que se tome una decisión de Estado ha de estar consensuada por el principal partido de la oposición, no es verdad. Y en cualquier caso, si eso fuera así, con el Partido Popular que tenemos en este país, jamás habría política de Estado en ningún caso. En ningún caso. Yo sí que pienso que, como muy bien decía Teresa, los indultos tienen que ser unas medidas individuales en cada caso. Por cierto, cosa que el Tribunal Supremo no ha hecho. No ha ido caso por caso porque no se puede conceder. No podía, es que no podía, David, porque lo han planteado como indulto colectivo. No. Claro que podía. Claro, no podía. Hombre, a ver, Teresa, yo no voy a discutir lo que dicen juristas de muy alto rango. El tribunal había efectivamente una petición conjunta y el tribunal tenía que haber hecho su decisión caso por caso. No se ha hecho, no pasa nada. Yo no digo que sea una decisión injusta o mal tomada. Digo que técnicamente muchos juristas de mucho prestigio dicen que esa ha sido una decisión inadecuada por parte del alto tribunal. A mí sí que me gustaría que el señor Lesmes haga sus decisiones lo más jurídicamente perfectas para que luego en Europa no nos las tiren por tierra a cada 2 por 3 los tribunales europeos. A mí sí que me gustaría que todo esto fuera más serio y más contundente. Perdón, David, España es el Estado menos condenado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Teresa, tienes entonces no digas que siempre se lo tiran. No. Hombre, no seas demagogo con esto. Teresa, yo no soy demagogo, Yo digo simplemente que en el caso del procés, nuestras sentencias en los tribunales europeos, pues hay de todo. Europeos no, extranjeros. Bueno, Bélgica y en Alemania, no europeos. Bueno, claro, es que es muy distinto. Deben ser de África, vale, de acuerdo. No, es muy distinto. Tienes razón. En Bélgica y en Europa me gustaría que las decisiones de los tribunales fueran más acorde con la que dicen los tribunales. Me gustaría que fueran más acordes con lo que dicen los tribunales españoles.
¿Se debería tomar esta medida solamente a Junqueras porque es el que ha hecho la carta? No. El gobierno deberá tomar una decisión que crea oportuna en función de si reconoce o no reconoce en sus decisiones que se pueden concurrir razones de justicia, de equidad y de utilidad pública. ¿Esta es una decisión jurídica? No. ¿Estamos de acuerdo, Teresa? No es una decisión jurídica. Es una decisión, si me permitís, política. Sí, pero política, los actos políticos ya sabes que también son controlables. Sí, claro. Son refrendados y están, por supuesto, sujetos a derecho. Pero la decisión, por razones de justicia, equidad y utilidad, la tiene que tomar el gobierno de la nación. ¿La tiene que tomar el gobierno de la nación de acuerdo con el resto de españoles? No, eso no ha pasado nunca. Ha pasado nunca en toda la historia de todos los indultos que se han producido en nuestro país. ¿No? Dice, no, es que esto es una decisión que afecta a toda España y por lo tanto la tienen que tomar todos los españoles. Pues, ¿dónde lo pone esto también? No lo pone en ningún lado. No, pero es que esto no lo hemos dicho. No lo hemos dicho eso, ¿eh? Eso nosotras, ni Elisa ni yo, no lo hemos dicho. Eso no lo he dicho. Yo he dicho que eso vosotros, una política de Estado, yo te digo, las políticas de Estado son consensuadas. Sí, Elisa, Teresa, si me dejáis hablar. Sí. Vosotras dos no lo habéis dicho. Vale. Pero está en el chat. Vale. Está en el chat. ¿Vale? Y me estoy refiriendo a eso. El chat, vale. Ya, vale. Bueno, el chat es importante también. También intento contestar a las cosas que se ponen en el chat. El chat es un poco menos argumentado que las ponentes. Perfecto. Segunda cuestión. ¿Pueden en este país decidirse cosas de manera bilateral? ¿Puede pasar esto? Pues sí. ¿Por qué? Claro, porque lo dice la ley. En el marco de sus competencias, claro. Claro, en el marco de sus competencias, porque lo dicen las leyes, porque está previsto en la ley que eso sea así. Las comisiones bilaterales, Estado, comunidad autónoma, en el marco de sus competencias. Claro. ¿Qué problema hay? ¿Qué miedo hay? Eso es lo que digo yo. ¿Qué miedo hay? No eso es lo que digo yo, que ¿por qué no se convoca la comisión bilateral? Se pueden hacer comisiones bilaterales entre el Estado y la comunidad autónoma para hablar de estos temas. Está. Se le puede llamar comisión bilateral, se le puede llamar lo que queráis, pero eso se puede hacer. No, es que hay uno que está regulado y otro que tienes razón. Tienes razón, se debería llamar como está regulado, tienes razón. Claro. No voy a perder tiempo en este tema, pero el sentido es el mismo. El Estado y la comunidad autónoma y los representantes de la comunidad autónoma. ¿Con qué ámbito competencial? Pues en el que recogen las leyes y nuestra Constitución, ¿no? Eso es lo que se debería poder hablar de todos estos temas. Mirad, yo voy a terminar. Por supuesto me quedaré aquí todo el rato que haga falta. Yo pienso que es una buena medida. Y voy a repetir, entiendo perfectamente la posición de Teresa y de Elisa. La entiendo perfectamente. Y la de muchísimos ciudadanos que no lo ven. Que no lo ven. O sea, yo tengo gente muy próxima a mí, de mi entorno más próximo, que no lo ve. Y también tengo gente muy cercana a mí, de mi propia familia, que me dicen, David, pues sí, pues igual sí. ¿Vale? No es una decisión política, ni yo creo que siquiera es una decisión jurídica. ¿El gobierno considera que es una oportunidad? Yo creo que tiene derecho a intentarlo. Otros partidos consideran que es una especie de ataque al Estado y el fin del Estado. Tanto no. Elisa ha dicho una cosa antes y tiene razón, y lleva toda la razón del mundo. Es decir, a ver, el Estado no lo puede aguantar todo. Lleva todo, coincido, coincido sin ningún pero. Coincido. El Estado todo no lo puede aguantar. La concesión de este indulto sí. Tranquilamente, No va a temblar el Estado, ni van a temblar las instituciones. Una pregunta, David, y yo creo que tiene que ver con cómo lo ha percibido muchísimo la gente. Muchos de las personas que ahora se están posicionando lo están viendo como un ataque, digamos, al Estado de Derecho, es por cómo se ha planteado. Imagínate que en lugar de las afirmaciones que se han hecho de forma en la que se ha publicado, se hubiera dicho, vamos a analizar
una forma de hacer un indulto parcial que permita que las personas que tienen voluntad de considerar dejar esta vía de colisión puedan reintegrarse tranquilamente, de acuerdo con lo que decíamos antes, la filosofía de la ley, etc. En vez de hablar de venganzas y de leyes no sé qué es, ¿no habría sido un poquito lo que se está diciendo que se está buscando? Porque es que lo que se ha hecho no es eso, lo que se ha hecho es descalificar una sentencia de la justicia. Coincido contigo al 100%, sin matices. No me extraña, francamente. Porque es que Claro, sobre ese plano yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Sí, es que no me gusta cómo se está llevando. Yo también estaría de acuerdo ahí. Coincido contigo, es decir, se podía haber hecho todo muchísimo mejor. Muchas veces los políticos pecamos de hablar más de lo que deberíamos hablar. De buscar un Todos. poco la boca a otros partidos y fijarse más en la batalla que en los hechos. Y al final los damnificados, pues es eso, tienes una sociedad crispada en torno a una medida que depende de cómo se tome, puede ser buena, mala o regular, pero depende de qué contenido tenga y no se sabe qué contenido tiene. Pero ya estamos en bandos, oiga. El contenido va a ser... En ver qué se puede hacer. Teresa lo decía al principio, ahí solamente hay una cuestión clara. No va a ser un indulto total. Total, no puede ser. Total no puede ser. Ya no puede ser. Va a ser un indulto parcial. Y a partir de aquí veremos el alcance del... Tiene que ser parcial, tiene que ser personalizado, tiene que ser condicional, tiene que ser tantas cosas que no casan con el planteamiento que se está haciendo. En fin, veremos cómo acaba. Entre las preguntas, bueno, hay muchas reflexiones a las que ya se ha respondido. Hay muchas apreciaciones. Yo creo, pues lo que decías tú, hay una fe escasa en que esto tenga realmente un efecto constructivo sobre los partidos que han venido buscando la vía unilateral, y hay una percepción de que las causas son de permanencia, de aguantar la legislatura. Ahí fíjate que hay una cosa que has mencionado tú, y es que a unos les ha gustado dentro de los que le apoyan y a otros nada. Es decir, una manera de asegurarse el apoyo de Puigdemont, provocarle así, tampoco parece. Sí, efectivamente. Piensa que en este momento, en contra de los indultos en Cataluña, en nuestra comunidad, yo creo que hay un porcentaje elevado, Teresa, corrígeme, un porcentaje más elevado en el resto de España hacia la concesión del indulto. Pero la CUP está en contra. Y buena parte de Junts per Cat también está en contra de estos indultos. Lo están viendo como un traidor a Junqueras y a Esquerra Republicana. Creo que sumas eso, incluso algunos compañeros tíos de partido, como hablábamos por teléfono, me decían que no estaban dispuestos a venir porque por mucha audiencia de vida estaban en contra. Bueno, pero bueno, también es respetable, ¿no? Que hayan compañeros de mi partido. Yo ahora miraba la encuesta de La Sexta en el electorado socialista. Hay en contra del planteamiento del indulto un 63%. A eso me refiero. Creo que igual hay más gente en contra en Cataluña que fuera. Bueno, en Cataluña yo creo que estaríamos un poquitín al revés, ¿no? Un 63 a favor y un 36 en contra. Pero son dos posiciones absolutamente lícitas. ¿La política se tiene que, como hay una mayoría, se tiene que hacer eso? No. Tienes que eso es justo lo que hablamos al principio. Es que una cosa decisión. Es lo que la mayoría dice en un momento y otra cosa es el marco legal que está para algo. La decisión que tú creas en cada momento, y a partir de ahí tomas esa decisión y lo que tú consideras oportuno. Y yo creo que puede ser, a pesar de la discrepancia con Elisa, yo creo que puede ser tranquilamente una decisión de Estado y una decisión de futuro y una decisión a largo plazo. Oye, ¿que sale mal la cosa? Pues chico, es la decisión del gobierno, ¿no? Y tendrá la responsabilidad del propio gobierno de como todo dice lo que Elisa, legítimo también equivocarse en este caso si lo hace. Sí. Y yo sí que tendría que agradecer sobre todo el trabajo que hicieron juristas como Freixas o como Elisa y como otras personas, en aquel momento en el que se intentaba hacer una ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República que planteaba, entre otras cosas, que las decisiones de los jueces y los tribunales estaban completamente sometidas al arbitrio del presidente de la Generalitat, ¿no? Y en ese sentido, que alguien se acuerde, porque entonces fue muy explícito y de una manera global. Ahora lo que van haciendo es intentar conseguirlo a trocitos. Tienes razón, Teresa. Yo no quiero decir... No, es verdad. Tienes razón. Es decir, parece que ahora no esté pasando nada. Sí, ¿no? Pues está pasando cosas. Siguen pasando cosas, siguen intentando ir más allá, pero sí que es verdad
Hemos Mira, de reconocerlo. Hoy mismo se ha producido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que se establece que los exámenes de selectividad tienen que poder ser proporcionados según lo pidan los estudiantes en lengua española, catalana o aranesa. Bueno, pues ya mismo, porque he estado en contacto con ellos, la administración educativa ha dicho que ni hablar, que solamente se va a proporcionar en catalán. Bueno, que la política la deciden ellos y que por lo tanto, como la deciden ellos, no se la va a cambiar ningún tribunal. Bien, perfecto. ¿No será que en vez de la independencia lo que quieren es tenernos bien atornillados y aniquilados? Es posible. Yo, si os parece, es que es un poquito tarde, lo digo por la hora, que son las 9:15. ¿No os importa que os deje? Porque es muy interesante. La intención era cerrar a 15 precisamente, con lo cual la reflexión de Teresa yo creo que es precisamente de lo más oportuna. Es decir, una cosa es los temas de titulares y otra cosa es que aquí no dejan de pasar el mismo tipo de infracciones al Estado de Derecho de que venimos quejándonos y que venimos temiendo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias a los que han estado escuchando y mandando preguntas. Y muchas gracias a todos y muchas gracias a David, porque de verdad han sido unos años tremendos y nos necesitamos porque los que vienen también van a ser difíciles. Estoy de acuerdo, Teresa. Yo creo que lo peor ha pasado, pero todavía no está claro que puedan pasar otras cosas y habrá que tenemos que seguir de la mano. Encantado de conocer a Elisa de la Nuez. Igualmente. Un placer de verdad y agradecido también, por supuesto, a Pompaelo por la parte cultural, pero también por la parte de San Fermines como taurino. De que haya una asociación también, que en Cataluña la verdad es que estamos muy huérfanos de todo esto. Pues sí. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Vamos desconectando. Transmisión.